Es bueno. Bien, pasamos al tema internacional ahora sí. Bueno, ya se habló un poco de esto en la situación de Palestina en general. Y bueno, en este caso, bueno, alrededor de la temática de la mujer, ¿no? Pero la situación de Palestina es muy importante. Vamos a pasar un poco a algunos videos de las movilizaciones que hubieron esta última semana al respecto. Luego comentaremos un poco más sobre cómo está la situación, ¿no? Algunas novedades y bueno, vamos con los videos entonces. El eco de solidaridad hacia los palestinos sigue en las calles de diferentes ciudades europeas. A 36 días del inicio de la guerra en Gaza, miles de manifestantes se dan cita cada fin de semana. En Londres, más de 300.000 personas pidieron el fin de los bombardeos en el enclave. Hoy estamos aquí con tres grandes demandas. La primera es un alto el fuego inmediato del genocidio que estamos viendo en Gaza. El segundo es levantar el asedio y la exigencia final es poner fin a la complicidad británica en los 75 años de colonización palestina. Un grupo de extrema derecha irrumpió en la manifestación en Londres. Al menos 126 personas fueron detenidas, pero las tensiones han ido en aumento desde hace varios días, luego de que la ministra del Interior, Suella Braverman, las llamara marchas de odio. Las palabras de la ministra simplemente me hicieron querer salir más porque creo que ella es muy hipócrita. Se supone que el día del armisticio es sobre el fin de la guerra y esto es exactamente para lo que la gente está aquí. El primer ministro inglés, Rishi Sunak, condenó la violencia en las marchas y también criticó a los simpatizantes que respaldaron a Hamás. Desde el ataque del grupo islamista Hamás a Israel el 7 de octubre, Londres ha sido el escenario de algunas de las manifestaciones más numerosas, pero no el único. Este fin de semana hubo más protestas en Bruselas, con más de 21.000 manifestantes. Lo mismo ocurrió en París, Berlín y Ciudad del Cabo, en donde miles de sudafricanos exigieron la expulsión del embajador de Israel, un pedido que se replicó en las manifestaciones en Dublín, en rechazo a la ofensiva de Israel. Bien, como se podían ver en las imágenes, masivas movilizaciones a nivel internacional en respaldo a Palestina. Bueno, Miguel, si nos puedes comentar un poco más Y sobre... bueno, esto obviamente fueron algunas de las manifestaciones. Se calcula, en estos medios ha salido, que hubo 4.000 marchas en el mundo en solidaridad con Palestina. Solo en Estados Unidos 1.400 acciones diversas, ¿no? Algunas muy masivas, de centenares de miles de personas en Washington, Nueva York. También hubo ocupación de universidades completas, incluso con profesores que se pronunciaron por el inmediato cese del fuego. Hubo una encuesta en Estados Unidos, hecha por una empresa grande, la secuestradora grande de Estados Unidos, que
que hizo una pregunta media confusa, pero la respuesta de la gente fue por el alto el fuego. 70% de la población norteamericana. Bueno, hay problemas dentro del Partido Demócrata, porque muchos critican abiertamente a Biden, y es demócrata, ¿no es cierto?, por mandar armas a Israel. Biden se defiende diciendo, bueno, yo no soy el que decido, Israel es la que decide, pero está mandando miles de millones de dólares en armas, bombas de todas clases que están usando los israelíes para hacer el masacre de Gaza. Después manifestaciones, bueno, ahí como señalaba en Europa, en casi todos los países europeos, en casi todas las ciudades. En España hubo manifestaciones en todos lados, en todas las ciudades, en Francia igual, en Gran Bretaña igual, e incluso en Alemania donde estaban prohibidas. Hay presos en Estados Unidos por participar en manifestaciones, los acusan de disturbios. Igual en Londres. En Londres llegaron a prohibir las manifestaciones, lo cual no impidió que salieran centenares de miles de personas a la calle. Y por supuesto también los países árabes e islámicos salieron enormes multitudes, en todos. A tal punto que algunos analistas dicen que puede generar un desequilibrio en los gobiernos, una desestabilización. Por ejemplo, en Egipto, que es una dictadura que impedía las movilizaciones, ahora hay movilizaciones casi a diario en solidaridad con Palestina. Incluso la primera y grande fue un estadio completo de fútbol con banderas palestinas, a favor de Palestina. Bueno, esto es en todos los países. Los gobiernos árabes e islámicos se han pronunciado en contra de Israel y un poco tratando de adaptarse a esta situación. Incluso Arabia Saudita, que es un país que gobierna una monarquía, que buscaba acuerdos económicos con Israel hasta hace 2 meses atrás, o menos, un mes y pico atrás, antes de que empezara esta invasión. Ahora hizo una reunión general para ver cómo apoyan, cómo impiden esto que está pasando. Bueno, esto es, después pasó en el Asia, en Indonesia llegó a haber 2 millones de personas en la calle, en solidaridad con Palestina, en la India, en Pakistán, bueno, etcétera. En 92 países del mundo se dice que están registradas movilizaciones. Es probable que haya otros lugares que no se registraron. ¿Qué ocurre entonces con Israel? Israel sigue avanzando en Gaza, ya se superó los 12.000 muertos, se habla de 3.000 desaparecidos, de los cuales 5.000 muertos son niños. Las cifras son totalmente alucinantes. Han bombardeado hospitales. El último hospital que bombardearon fue el hospital más grande de la Franja de Gaza. Lo atacaron, lo invadieron, con el argumento de que había subterráneos con fuerzas de Hamas, lo cual no lograron demostrarlo, ni siquiera lo filmaron, porque después que lo invadieron. Es decir, era evidentemente una falsedad. Y bueno, la gente, más del 60% de la población de Gaza tuvo que abandonar sus casas, o porque están destruidas, o porque las bombardean, o porque tienen miedo que los ataquen. Hay debates sobre lo que quiere Israel, lo que no quiere, debates dentro mismo de Israel, ¿no es cierto? Unos dicen, aparentemente hay un plan de Netanyahu de adueñarse porque es una zona que hay gas en la costa de Gaza. Y sería uno de los objetivos, además del objetivo histórico que es expulsar a los palestinos en general. En concreto ahora
Netanyahu aspira a dominar también el tema del gas para exportar energía. Por supuesto, ha generado todo tipo de contradicciones. Estas enormes movilizaciones solo pueden compararse históricamente con las que ocurrieron en la década de 70 durante la guerra de Vietnam. Recordemos brevemente que en 75 Estados Unidos tuvo que salir corriendo de Vietnam después de que millones de personas marcharon a Estados Unidos durante muchos años, creciendo cada vez más, que los mismos soldados norteamericanos se negaban a combatir en Vietnam y tuvo que escaparse Estados Unidos de Vietnam. Esto fue una derrota histórica de Estados Unidos. Y uno de los factores fundamentales que ocasionó eso fueron las movilizaciones populares en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la comparación? Efectivamente, estas movilizaciones masivas tienen un efecto. Tienen un efecto, en primer lugar, que pueden desestabilizar gobiernos. Biden ahora, por ejemplo, está preocupado, el presidente norteamericano, porque tiene miedo de perder apoyo electoral. Como dije, hay sectores del Partido Demócrata que lo están criticando abiertamente. Hicieron una carta firmada por 500 funcionarios públicos, altos funcionarios, pidiéndole que deje de enviar armas a Israel. Bueno, esta es la realidad que está ocurriendo a nivel mundial, es una crisis mundial. Aquí en Bolivia nosotros hemos, como el Partido de Trabajadores, impulsado acuerdos para hacer marchas, actos, conversatorios, digamos. Si bien las movilizaciones fueran chicas, pero empezaron a darse movilizaciones, lo cual es muy importante. En otros países latinoamericanos, bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, se dieron movilizaciones bastante grandes, ahí hay muchos palestinos. Esto puede tender a crecer. Es importante desarrollar esta solidaridad mundial. Es muy importante. Bolivia es uno de los pocos países que rompió relaciones con Israel. Ahora se está exigiendo eso en varios países, en Colombia, en el caso de Chile, y por supuesto en Europa y Estados Unidos exigiendo que no se envíen armas. Y además de exigirlo, ya hay votaciones de sindicatos, hay una en Barcelona, sindicato portuario, que van a impedir cualquier embarque de armas a Israel. Lo mismo acordaron sindicatos de Italia en conjunto, ¿no? Italia, Grecia y Turquía, que van a impedir embarque de armas a Israel. Esto es muy importante, esta solidaridad obrera con los palestinos. A lo mejor no logra impedir totalmente el embarque de armas, porque puede venir de otro lado, pero evidentemente, en primer lugar, tiene un significado político muy importante y va a tener repercusiones en sus propios gobiernos, etcétera, ¿no? Muchos gobiernos han dado declaraciones ambiguas diciendo que hay un cese del fuego. El caso del gobierno español, por ejemplo, que también tiene unas contradicciones bárbaras, porque hasta una ministra dijo que estaba en contra de solidaridad con Palestina. Y bueno, como dije, hay marchas todos los días. Entonces, esto hay que profundizarlo, hay que seguir adelante. Este genocidio hay que pararlo. De cada sector, por supuesto, hay consignas distintas. Una cosa en los países árabes, que tienen una relación más estrecha con Palestina. Otra cosa es de Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero en general es un tema mundial que hay que profundizar. Como dije, como pasó con la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Tiene que ser un tema, una bandera de todo el mundo, la solidaridad con Palestina.
Muy bien, no, excelente, Miguel, realmente muy completo. Solo quisiera eh, recalcar la parte que decías, ¿no? Del tema de la ocupación del hospital, ¿no? Claro, ahí la excusa absurda de Israel fue incluso divertido, ¿no? Como la misma BBC desmintió esto, ¿no? Pero el hecho de que hayan asediado un hospital, lo hayan cercado, o sea, físicamente con tanques, no sé, un montón de tropas, realmente es terrible, ¿no? Han bombardeado partes del hospital, eh, han disparado. En las imágenes ya cuando ingresan las tropas de Israel, hay bastante humo, seguramente incluso usaron en algunos sectores probablemente gases, o será tal vez producto de los bombardeos, es toda esta situación. Estamos hablando de un lugar donde mucha gente se fue a refugiar después de haber sido desplazada, después de la destrucción de sus casas, después del asesinato de sus familiares, un lugar donde había niños enfermos y, bueno, sanos, ¿no? Había niños en incubadoras y bueno, un montón, son hartos pacientes que estaban en estado, bueno, en distintos estados, ¿no? Muchos de ellos críticos, ¿no? Y que Israel haya atacado de esta forma un hospital, o sea, realmente es algo impresionante, ¿no? O sea, cómo, o sea, realmente es un genocidio totalmente, ¿no? O sea, es como que ahí están, ahí hay gente, ahí se puede ir y se los puede atacar y se los puede matar, ¿no? Y bueno, realmente una situación terrible, ¿no? Y luego las excusas mostraban estupideces, ¿no? Un calendario en la pared, diciendo ahí está, esa es la prueba de que hay un calendario, ¿no? Y cimentaban, que después fue totalmente desmentido incluso por los mismos medios europeos en el sentido de que eran los nombres de los días, ¿no? Cuando les decía, ahí está, son nombres de terroristas, ¿no? El lunes, martes, miércoles, ¿no? No, realmente terrible toda esa situación que se vive, un genocidio realmente a todas luces y como ya expresaba, ¿no? Es impresionante cómo los medios de información, la gran mayoría, aunque poco a poco se está empezando a romper ese cerco mediático que hay actualmente, además del cerco físico que sufre Gaza, eh, pero es impresionante cómo mienten, cómo tergiversan la información, cómo respaldan plenamente los grandes medios de comunicación a Israel. eh, y realmente solo se puede contar con los medios alternativos de distintos compañeros, compañeras o distintas organizaciones que están tratando de difundir lo que realmente sucede en Gaza. Y poco a poco se está logrando romper eso y las movilizaciones están abriendo un gran espacio de discusión y qué es lo que se tiene que hacer ahora, cómo ponemos fin a este genocidio, ¿no? Ese gran problema que, bueno, se plantea, ¿no? Este genocidio lo estamos viviendo, todos somos conscientes de lo que está pasando, podemos ver en las redes sociales toda la difusión de la masacre que está perpetrando Israel y todos los pueblos del mundo tenemos que unirnos para frenar esto, ¿no? Una reflexión más en este sentido es, bueno, hoy son los niños palestinos, ¿no? Hoy es toda la población de Gaza, también de Cisjordania, también del este de Jerusalén, pero ese discurso de odio, esa forma de manejar y esa forma tan altanera de manejar en los medios de comunicación, el ataque contra las personas incluso que se movilizan, los arrestos totalmente arbitrarios en Europa, en Estados Unidos, un compañero incluso está detenido por esta causa en Argentina, y es fácilmente pensar que si fuéramos nosotros, si fueran personas bolivianas, pasaría algo similar, ¿no? De todos los latinos, gente de Asia, gente de África, los trabajadores en general del mundo, podemos sufrir tranquilamente un ataque de este tipo de manos del imperialismo, ¿no? Y eso es también lo que se ve en Palestina, ¿no? Son trabajadores, un pueblo que está siendo exterminado por los intereses imperialistas, con punta de lanza con el sionismo, que es el Estado de Israel. Entonces, frente a eso tenemos que unirnos todos y no tenemos que dejar que este genocidio pase, ¿no? Es una tarea vital de todos los trabajadores del mundo y en eso tenemos que unirnos con total solidaridad y una más amplia unidad de acción y un apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Bien, bueno, preparándonos para pasar al siguiente tema. Tenemos a una invitada, pero que todavía no se ha conectado. Eh, Sí, Beto, habría que